A las 5 de la tarde del martes 12 de enero... No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. Tiempo del centro de México. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Hoy fue un día soleado en el Distrito Federal. Lo políticamente correcto varía de época en época. Responde a las estructuras morales hegemónicas que predominan en determinados procesos históricos, que, por naturaleza humana, cambian con el pasar de los años y el tránsito de los hechos sociales. La crónica que buscamos presentar este día narra las vivencias de 3 generaciones de mexicanos y su relación con la corrección política, la censura y la cancelación. ¿Cuántas veces tengo que decirles? El gobierno hace todo por nuestro bien. Mi abuelo siempre les decía a todos en su pequeña comunidad, esa que apenas si llegaba a los límites de la Ciudad de México, donde ni siquiera los altos mandos se acercarían a revisar a su gente, por lo poco conocida que era su ubicación. Nuestro gobierno hace lo correcto al querer modernizarse. Es lo que el país necesita. Dejar de llenar bolsillos de los extranjeros. Sin darse cuenta, él estaba dándole la espalda a otros problemas generados por la dichosa expropiación petrolera. El peso valía menos que el dólar, aunque toda la extracción y producción del oro negro venía de nuestro amado país. Las personas de carácter fuerte, gran habilidad para prosperar en donde fuera, repertorio amplio de groserías, son características que mi abuelo y algunas otras personas tenían en ese momento. No cabe duda del gran impacto que puede tener un simple papel. Una serie de hojas impresas, llenas de información, títulos muy llamativos y una que otra frase de aliento hacia lo que estaba políticamente correcto. Mi abuelo siempre defendió a su país, a su gobierno, a todo lo que la prensa le decía. No era de esperarse, no había más información que esa y era absoluta. Dado a esas circunstancias y al querer hacer lo mejor por su familia, decidió vender su propiedad. Un bello jardín lleno de hortalizas, flores, animales. Era increíble cómo podía ser autosuficiente esa pequeña granjita. Con el poco dinero que obtuvo gracias a su esfuerzo y apoyo gubernamental, logró comprar un pequeño hogar en la gran urbe creciente. Algunos años después, establecido el fin, hizo crecer su familia y tuvo 5 hijos más, aparte de los 3 que ya tenía, entre ellos mi padre. Después de la muerte de mi padre, uno de mis hermanos mayores estudió en la vocacional número 2 y recuerdo muy claramente que estuvo bastante en desacuerdo por algunas riñas que hubo entre los estudiantes y el gobierno. Mi padre apenas era un niño en ese entonces. Es obvio que no se acordaría de los detalles, pero sí de lo suficiente. Simplemente veía el ir y venir de su hermano mayor. Al igual que su madre, tenía miedo de que algo le pasara, pues escuchaba constantemente que participaba en enfrentamientos entre estudiantes y algunos granaderos. La frase que más recuerdo que decían los amigos de mi hermano era: "Paren los ataques, no queremos más represión". Nunca entendí a qué se referían, a decir verdad, pero debía ser importante para juntar a tantos jóvenes. Mi padre me contaba con un poco de lágrimas en sus ojos, un semblante de impotencia y nostalgia, como si reviviera esa época. Aunque fuera un pequeño niño, la preocupación se incrementó con el pasar de los meses. Escuchó a su hermano decir que iría a una marcha pacífica en la Plaza de las 3 Culturas. Era un día como cualquier otro, pero sabía que había algo raro. No conocía la ubicación de esa plaza, pero no le tomó importancia. Decía que estaba emocionado porque los Juegos Olímpicos estaban cerca. Pasó la marcha y también así las horas por el reloj. No había manera de comunicarse con su hermano. Incluso al día siguiente vio las noticias para saber si había algo sobre la marcha. Hoy fue un día soleado, es lo único que recuerda con claridad. Con el pasar de los días, mi padre y su familia no sabían nada de él. No fue hasta que un amigo de su hermano, lleno de golpes, una cara bastante demacrada y con lágrimas en los ojos, llegó a la antigua casa de mi padre. Les contó lo que pasó ese día, cómo era un mar de gente la que se reunió en Tlatelolco. En medio del mitin, un helicóptero que sobrevolaba la zona soltó 3 luces de bengala y comenzaron a llover los disparos desde múltiples ángulos. Mientras el chico lloraba y narraba lo sucedido, mi padre escuchaba atento la historia. Mi abuela desconsolada se culpó por dejarlo participar en eso.
Cuando escuché que habían asesinado a mi hermano de tal forma, quedé pasmado, anonadado. Nunca imaginé que hubiese ocurrido eso. No salió nada de eso en las noticias. Me cuenta mi padre llorando impotente pero resignado, pues habían manipulado la información. Su hermano y todas esas personas que perdieron la vida quedaron como los malos del cuento, pero todos olvidaron lo sucedido. Las Olimpiadas opacaron el dolor de las madres, padres, familias que perdieron a sus seres queridos. Incluso hicieron homenaje a las 30 víctimas dolosas de la matanza acontecida días antes. En palabras de mi padre, jugaron con las cifras de muertos. Él recuerda lo que el amigo de su hermano les dijo. No sabíamos a dónde correr. Toda la plancha de la plaza estaba llena de cuerpos. Había manchas de sangre por doquier. Algunos de mis amigos fueron perforados por las balas, en la cabeza y en el pecho. Junto a tu hermano, corrimos a escondernos, pero a él lo alcanzaron y le pegaron muy feo. Me alcancé a esconder en una coladera y vi cómo le disparaban y aventaban junto a todos los demás cadáveres. Se movía un poco todavía después de eso. Quise rescatarlo más tarde, pero le dispararon en la cabeza para rematarlo. Fue horrendo. Con el tiempo, mi padre estaba consciente de lo que había ocurrido. Sabía que a nadie le convenía saber la verdad. Pero ni así dejaron de aparentar el mal manejo de gobierno que pasaba en el país, ni siquiera por los desastres naturales. Mi padre sabía cómo habían censurado el evento del 68, así que no fue raro cuando pasó en el año 1985. Después del miedo, angustia y aroma a muerte que ocurrió durante el terremoto del 19 de septiembre y su réplica del día 20 del mismo mes, la mala infraestructura provocó el derrumbe de por lo menos 371 edificios y causó cientos de muertos, aunque era obvio que esas no eran las cifras oficiales. Pero eso sí, debieron hacer bastantes cambios en todos los sentidos para demostrar su manera de servir a la nación. Ahora, en mi posición, una mujer joven, pansexual, de tez morena, clase media, me siento bastante molesta por cómo evolucionó este problema. Las marcas aprovechándose de los movimientos sociales para quedar bien ante el público. He visto cómo las personas pelean constantemente en las redes sociales, cómo defienden sus posturas sin saber si son correctas o no. Quienes alzan la voz son escuchados, pero eso no significa que sea lo correcto. Gran parte de los usuarios de internet toman simbólicamente cualquier personaje y protestan por su color de piel, su género, las actividades que realizan, simplemente por miedo al cambio, llevar la contraria o solo por seguir modas. Las personas que han sido bastante claras con sus peticiones, incluso desatando peleas intensas sobre quién tiene la razón. Pero, ¿cómo se ha relacionado con el pasado? Bueno, creo que siempre ha existido un tipo de censura en los medios. Obviamente antes era más complicado diferenciar información, saber el contexto de un movimiento. Nadie desconfiaba de la televisión o la radio. Quizás por eso muchos presidentes que pasaron su mandato por México han llegado a ese cargo por no visibilizar sus verdaderos objetivos. Es bastante increíble qué tan rápido viaja la información. Me pregunto muy a menudo, ¿los nuevos medios han venido a cambiar para mejorar o para destruir? Todos, al no tener un verdadero control sobre qué se puede ver y qué no, nos aferramos a creer lo que vemos en las plataformas digitales. Y sin embargo, muy pocas veces pensamos si lo que escuchamos, leemos y vemos tiene algún fundamento sólido. Y de ser así, ¿de dónde sale ese argumento y por qué? Me identifico con muchas cosas de las que veo. Algunas no tanto, pero trato de mantenerme atenta sobre las distintas posturas que existen. Así tenga que leer infinitas peleas entre feministas y patriarcado. ¿Quién tiene la culpa de los feminicidios? ¿Ellos o ellas? ¿Las personas de color sustituyendo a personajes blancos en películas y series? Nunca he sabido si todo lo que hago puede molestar o incomodar a otra persona. Quizás en algunos casos suene exagerada, pero en esta época es algo común estar viendo cómo fundan a toda persona que esté a favor o en contra de cierta postura, tal vez de algún político o de alguna religión. Tantas personas tienen voz en los nuevos medios que es complicado identificar qué es políticamente correcto sin sonar
machista, homofóbico, racista, entre otros términos. Pero mi conclusión hasta ahora, se estaría aplicando censura que pueda no estar bien ejecutada y termine por empeorar la situación. Quizás también que son malas connotaciones atribuidas al significado de funa o corrección política.